hace un rato empezamos a pensar tímidamente en este modelo y cómo podía este modelo repercutir y hacerse carne en las escuelas misioneras, ¿no? Y desde aquel 2018, bueno, Raúl y Radek nos vienen acompañando, como decían los chicos, ¿no? Creemos que son nuestros padrinos y también los que al estar nos garantizan el éxito del Congreso. Así que, bueno, felices de que hoy nos puedan acompañar. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy esta temática bueno, que nos moviliza a todos respecto a la alfabetización, ¿no? Y cómo el modelo Flip Learning nos puede colaborar como metodología activa del aprendizaje en este desafío de la alfabetización. Hablábamos con Raúl y con Radek anteriormente cuando empezamos ahí a interactuar criterios como para hacia dónde íbamos con este conversatorio, y decían ellos desde España y desde Chile que también para esos países es un desafío permanente la alfabetización. Así que Raúl, Radek, muy bienvenidos nuevamente. Pues muchas gracias. Si uno se siente como padrino, se ve rodeado de 16.000 sobrinos por toda la provincia y por parte de otras provincias y otros países. Así que agradecidísimo de estar un año más en este congreso que tanta relevancia está tomando y por supuesto también acompañado por el equipo de misiones y por mi colega Radek, al que tanto aprecio. Por comenzar con algo, diría que el modelo Flip, como bien se ha dicho, yo ya hablaría de que es el modelo del sentido común, ¿no? Es el modelo en el que ya nos tendríamos que centrar para lograr el mayor aprovechamiento del valioso tiempo que estamos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, ¿no? Es algo ya, yo creo que es incuestionable. Pero también es importante reseñar que el modelo Flip tiene ese otro matiz semántico que es darle la vuelta en el sentido más figurado, si no queremos no tan metodológico, sino tan figurado. Y en este sentido, el hecho de introducir el tema de la alfabetización para la cultura del aprendizaje le da una vuelta más, ¿no? Cada año estamos dándole esa vuelta, esa nueva vuelta, llamámosle Flip o llamámosle aula al revés, para que los profesores cada vez, bueno, tomemos conciencia de la importancia que tiene educar en el sentido más amplio de la palabra a ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, con los retos que cada día tenemos por delante. Bien, buenos días. A ver, encantado como siempre de estar aquí. Me encantó la descripción de Padrino. Sobre todo saludos al equipo Guacurari de la plataforma, todos los misioneros y todos los que nos conectan. Efectivamente, como decía ahora Raúl, que, bueno, el aprecio es mutuo porque yo creo que nos une esa pasión por justamente por impactar en lo que son los aprendizajes. Yo creo que nos hemos dado cuenta efectivamente que además cierto cambio metodológico también permite descubrir aquellas falencias que antes pasábamos o sea, como desapercibidas, ¿no? Simplemente, no sé, por ejemplo, yo lo veo con mis estudiantes, la sistematicidad que es tan valiosa para el aprendizaje, no solamente para pasar una asignatura, sino para toda la vida, para ir aprendiendo este aprendizaje continuo, etcétera, todo lo que tiene que ver con diversas dimensiones de alfabetización, pues efectivamente hay metodologías que permiten primero descubrirlo y luego ir poniendo de alguna forma las soluciones a problemas concretos, porque no estamos, a ver, en el fondo, si se acuerdan ustedes de los ajá y mi vocación es educar, pues para eso estamos. Entonces, esa es como la orientación en la que creo que apuntamos en nuestro trabajo y desde luego en la que apunta todos los que organizan este congreso, todos los que trabajan en la plataforma y todos los que se unen y tienen esta pasión por ello. Bueno, por realizar un último apunte, ya que parece que hay un silencio aquí entre pregunta y pregunta, yo creo que una de las cosas que precisamente nos permite esta pata, o esta mesa que estamos creando con varias patas, ¿no? La pata en primer lugar, de los modelos metodológicos, de las metodologías activas, del uso razonado de la tecnología. Y ahora, en este caso, el tema de la alfabetización, no solo digital, sino la alfabetización en el sentido amplio,
es dotarle al educador precisamente de lo más consistente en su propia labor docente, que es la personalización del aprendizaje, de lo cual ya hemos hablado en otros congresos, ¿no? Nos da tiempo para poder trabajar con nuestros alumnos y poder desarrollar todas esas competencias, por ejemplo, la emocional, que tan importante es, ¿no? Si un profesor lo único que hace es dedicarse a transmitir conocimiento, realmente no va a saber qué pasa por la cabecita y por el corazón de los alumnos y alumnos que tiene delante, y cómo eso tiene que ser parte esencial, ¿no? Del desarrollo de la persona en su sentido más amplio. Así que yo creo que todas las piezas encajan y que cada año lo vamos viendo, aunque tengamos la sensación de que esto de la innovación y del cambio no acaba nunca, ¿no? Seguramente tendremos que acostumbrarnos a pensar que lo único que va a cambiar es que nunca va a cambiar y que siempre vamos a seguir necesitando de ese cambio, de esa alfabetización, de esa actualización de una forma continua. Bien, bien Raúl, como decías, ¿no? Qué importante esto de cuáles son las concepciones que por ahí tenemos respecto a, bueno, a la educación, a la alfabetización. Entonces, ¿les parece que compartamos con todo el público que nos acompaña, que son miles, una breve encuesta sobre justamente los mitos sobre la alfabetización y sobre la educación? A ver qué piensan todos aquellos asistentes a este congreso que están del otro lado. Van a ser brevísimos segundos que vamos a compartir una encuesta. Entonces, a partir de ahí, tanto Raúl como Radek van a tener las respuestas de manera inmediata. Entonces, ellos van a compartir con nosotros su parecer respecto a eso, ¿no? Está la encuesta. Sí, de hecho, Alejandra, si puedo, mientras vamos respondiendo la encuesta, recuerdo perfectamente el segundo congreso. Sí. Raúl es más padrino que yo porque estuvo desde el primero. Yo me sumé, Más pero... viejo que tú, más viejo, más padrino no. No quería decir esto. Pero si ustedes recuerdan, hicimos un experimento que fue muy interesante porque la pregunta era, dice, bueno, ¿cuáles son los miedos que enfrentan o los problemas que enfrentan los alumnos a la hora de aprender? Y ustedes han presentado fantástico el diagnóstico de motivación, de comprensión, etcétera. Y luego recuerdo la pregunta segunda que teníamos, bueno, ahora nosotros, docentes, que estamos aprendiendo sobre cosas nuevas, ¿podemos estar enfrentando los mismos problemas? Y ahí el consenso era absoluto. Entonces, creo que esta parte, justamente de la pregunta que ahora estamos haciendo, diciendo, oye, hay hitos que habría que, de alguna forma, desmentir en el tema de la educación, en el tema de la alfabetización, yo creo que es bueno conectarnos no como algo externo, sino algo propio nuestro. Es justamente lo que decía Raúl, lo que comentamos al principio, esta dimensión de personalización que se puede llevar a cabo. Incluso da igual el nivel de, digamos, de tecnologías, ya hablaremos de esto, pero esa personalización que se puede hacer, es decir, diseñar que efectivamente este proceso es un proceso de aprendizaje de cada uno, creo que eso es fundamental. Por eso partimos con la primera pregunta, bueno, de lo que vamos hablando, y recordemos que estamos frente a el tema de la alfabetización para una cultura de aprendizaje. ¿De acuerdo? La cultura no es algo que se pone y se quita, la cultura de aprendizaje es algo que permanece. Entonces, veamos primero justamente cuáles son estos mitos que consideramos como los más urgentes de desmentir en la educación. Ya van llegando, fantástico, tenemos ya casi 4.000 respuestas de forma muy rápida. Hablamos, ¿no?, de cuáles son estos mitos y la tecnología distrae. Ese realmente es un mito que siempre está en nuestras aulas, ¿no? Si la alfabetización tradicional es suficiente para la cultura del aprendizaje, si los estudiantes no necesitan entender la tecnología, sino especializarse en ella, los únicos responsables de la alfabetización son los docentes. Wow, si ese será un mito, ¿no? La escuela debe priorizar solo las alfabetizaciones más importantes, que son, bueno, la lingüística, la matemática, ¿no? Entonces, creo que en estas breves afirmaciones están los mitos que tenemos de manera permanente en el aula. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que partir de la hipótesis de que la escuela no es un lugar de enseñanza, es un lugar de aprendizaje. Y el aprendizaje es algo holístico, ¿no? Es algo que integra muchos saberes, ¿no?
A mí una de las cosas que más me preocupa en este sentido, lo podemos relacionar con el mito, ¿no? Es como los docentes muchas veces están preocupados por el cumplimiento del currículum académico en cada provincia, en cada país, y cómo se ven a la vez presionados para desarrollar todas estas nuevas alfabetizaciones. ¿En qué medida podemos conseguir esa integración de un desarrollo curricular, si queremos llamarle tradicional, con toda esta inclusión de alfabetización mediática, alfabetización digital, alfabetización emocional, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esa unión, ¿no? Sin perder de vista lo que se ha hecho hasta ahora, que seguro que tiene pues, mucho valor, pero sin olvidar que lo que tenemos por delante es un reto enorme, ¿no? A nivel de construir estos escenarios de aprendizaje que respondan a las necesidades que tenemos ahora, ¿no? Yo llevo ya un año y pico trabajando en una empresa de biotecnología como responsable de formación, y lo que me encuentro muchas veces no son problemas relacionados con el aprendizaje del hacer, sino más bien con el saber estar y el saber comunicar y el saber entender y de la empatía. Muchas veces esos problemas técnicos ocultan unas sombras de otro tipo de formas de funcionar y de hacer que no se han aprendido en la escuela, ¿no? Y que tienen que ser aprendidas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar el valor que tiene esto, comprender que los profesores muchas veces están presionados precisamente por todo este tipo de demandas que se van acumulando, y cómo, lógicamente, la familia es un catalizador de todo esto. No es la labor del docente, es la labor conjunta de la familia y de la escuela para lograr este desarrollo integral en cada caso, ¿no? Preparar realmente a ciudadanos y ciudadanas para lo que se nos viene, para lo que ya tenemos encima. Sí, de hecho, justamente lo que decías, que muchas veces surgen problemas que no tienen que ver estrictamente con el aprendizaje. O sea, creo que todos podemos compartir este tipo de experiencias y todos los que nos están acompañando, como son docentes, podrían también compartir estas experiencias. Justamente dicen, bueno, hay otro tipo de problemas que de alguna forma pueden bloquear este proceso en el cual parece que nos paramos, pero efectivamente el aspecto es más grande en la educación. De hecho, esa es la parte importante. Ya tenemos pues, prácticamente respondido, ya los porcentajes van a cambiar mucho, pero según ustedes, el primer mito que se considera más urgente para desmentir en la educación es el primer mito que hay que desmentir. Obviamente, hay algunos que se comparten, pero el primero, el más grande, es decir, la tecnología distrae más de lo que educa. Bueno, y es fantástico, porque a ver, la tecnología no es otra cosa que pues una herramienta. Ahora estaba siguiendo también los comentarios, y algunos decían, bueno, es que hay algo que no funciona. Ahora me decían que es un privilegio escuchar a Raúl, efectivamente, yo también aprendo siempre muchísimo. Bueno, pero veamos esto, es como diciendo, podemos usar esto como una herramienta, porque el objetivo, la finalidad de todo esto es mucho más amplia, es crear precisamente una cultura de aprendizajes, es descubrir aquello que me ayuda a ir creciendo y desde luego en los jóvenes en los que tenemos el impacto. Creo que esta es una parte muy importante y veamos, parece que podemos estar esparcidos por muchas partes del mundo, que por cierto, para mí no hay ninguna diferencia horaria desde Santiago de Chile, pero efectivamente son problemas muy parecidos los que vamos enfrentando en esta labor. Anécdota, Radek. Hace un par de años, bueno, yo a mis alumnos, estamos hablando de la universidad, eso es cierto, alumnos de 18, 19 años, yo les dejo tener el dispositivo electrónico, el celular, la tableta, el ordenador, permanentemente conectados, ¿no? Y había algunos profesores que me decían, pero bueno, a ti no se te distraen con esto. Y digo, no, a mí no se me distraen. Ya vienen distraídos de serie, vienen distraídos de nacimiento porque vivimos en la época de distracción. Igual consigo atraer su atención en algún momento determinado. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la tecnología por sí no hace nada, sino que es el buen uso que haga el docente. Entonces, volvemos a todas las frases célebres, ¿no? La competencia digital docente, centrémonos por un momento en la competencia digital docente, ¿en qué consiste? Pues no en saber mucha tecnología y el que usa más tecnología es el que más sabe, sino en saber cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla. Cuándo es mejor, como estamos ahora utilizando, ¿de qué manera podríamos obtener 8.009 respuestas ahora mismo de las personas que están ahí si no fuese con la tecnología?
pero quizá lo que importa es la conclusión que saquemos de las opiniones que hay. Pues en una clase ocurre exactamente igual. Y estamos ahora viviendo la época de la bipolaridad, por lo menos aquí en España. Hemos pasado de la tecnología, el solo digital y todo es digital, al planteamiento, los haters de lo digital, hay que quitar la tecnología de los centros, la tecnología lo único que hace es distraer. Bueno, labor del profesor, identificar realmente el valor que nos puede aportar, cuándo se tiene que utilizar, cómo se tiene que utilizar de una manera razonada. Y eso yo creo que es también sentido común, que muchas veces es el sentido que más falta, ¿no? Entonces, de acuerdo que en la tecnología distrae más de lo que educa, coma, dependiendo de cómo se use. Justo, de hecho, está mirando ahora los comentarios y me parece fantástico. Bueno, estoy siguiendo un poquito porque es como la forma que tenemos de interactuar, bueno, la parte tecnológica, en los comentarios que estáis poniendo. Alguien me decía que es muy importante la tecnología, pero en su mayoría los chicos no son conscientes de la herramienta para aprender que tienen en la mano. Justamente fantástico. O sea, es esto. Bueno, va en esta línea. Pregunta, ahora que nos podemos preguntar, nosotros como docentes, ¿somos conscientes de las oportunidades que presenta, de la herramienta que tenemos en la mano y de la herramienta que podemos facilitarles? Bueno, y es de nuevo, volvemos a este tema. Probablemente compartimos, aunque son generaciones distintas, pero probablemente compartimos parte de dificultades exactamente igual con los que a quienes servimos de alguna forma, por vocación o por trabajo, como sea. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir aquí precisamente lo que es la alfabetización de lo que es la competencia. Una cosa es saber leer y escribir y otra cosa es, en el sentido más clásico de lo que es la alfabetización, y otra cosa es saber para qué nos sirve ese leer y escribir y cómo lo utilizamos, ¿no? Anécdota 2, también ocurrida en mi ciudad en los últimos meses, ¿no? Un nuevo centro educativo que se instala en la ciudad y dentro de su ideario y de su modelo educativo habla de la no tecnología. No se utiliza la tecnología, es decir, acción-reacción, ¿eh? Todos los colegios se utilizan y las escuelas se utilizan, pues nosotros no vamos a utilizarla, ¿no? Claro, la pregunta que yo les haría es si los profesores tampoco utilizan la tecnología cuando ponen las notas, si no tendrán una aplicación para hacer el seguimiento de las tutorías, etcétera. Es decir, juguemos todos en la misma liga. Si no hay tecnología, que no haya tecnología para nadie. Ya me gustaría saber cómo va a ser el grado de competencia de esos alumnos, ya no cuando lleguen a la universidad, cuando se desenvuelvan en su ciudad a nivel social, ¿no? O cuando lleguen a un puesto de trabajo. Entonces, estamos cayendo realmente en esta bipolaridad que yo creo que es absolutamente perniciosa, ¿no? Para los alumnos. Parece que estamos jugando, ahora sí, ahora no, ahora todo, ahora nada. Bueno, busquemos el término medio, el término adecuado. Y ahí la labor del profesor es absolutamente fundamental, ¿no? Precisamente para no ser solo alfabetizado, sino ser competente y saber cómo se emplea y justificar adecuadamente ese empleo en el entorno del hogar de la familia para que haya una conexión y una alineación realmente de valores, ¿no? Y de hecho, Es, estaba siguiendo también los comentarios y efectivamente, porque parece que hay una parte de la tecnología, porque eso salió como el mito que más hay que desmentir, pero hay también otros mitos y creo que es importante porque podríamos quedarnos solamente con decir, bueno, es que ahora toda la enseñanza es la parte tecnológica. Es decir, yo creo que el primer mito que les podemos decir, a ver, con toda la fuerza de la tecnología no va a sustituir al profesor. Lo que decía, lo que comentamos antes, cuando estamos muy preocupados por cumplimiento de un sílabus, de un programa, etcétera, me decía un profesor, uno de los profesores que trabaja conmigo, y me dio pena porque la clase estuvo tan buena, te hacían tan preguntas tan buenas y yo tuve que responder para avanzar con la materia. Y digo, no, no importa se puede ajustar, pero tener esta flexibilidad. Pero yo creo que, y ahí Raúl justamente te quería pedir, o sea, hablemos también de otros tipos de alfabetización, que son estas dimensiones las que nos permiten para nosotros tener una cultura de aprendizaje y también saber en qué rango nos estamos moviendo. Porque, de hecho, también algunos de ustedes respondían y tenía bastante porcentaje diciendo, bueno, no es solamente la escuela, no es solamente la alfabetización y o la memorización de temas de lingüística y de matemáticas, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas más que tal vez nos pueden abrir este foco porque algunos de ustedes efectivamente comentan, y es cierto, no, es cierto que hay lugares donde la tecnología o no es problema o es un problema muy grande o hay problemas mucho más grandes de fondo y hay que ser
muy realista, y eso es algo precioso que justamente ustedes o todos como docentes vivimos día a día con a quienes servimos y efectivamente sí, vocación y trabajo. A mí, verdad, de que ya, no sé si para acabar esta, porque tenemos otras dos encuestas por delante, para acabar este punto, a mí como ya, por edad, por experiencia y por ser padrino de tantos miles de sobrinos allá en de los Vales, una de las cosas que me preguntan muchos, sobre todo padres jóvenes, ¿no? De 35, 40 años, sabiendo que yo me mundo el mundo educativo, tanto en la empresa en la que estoy como en general, me preguntan sobre sus hijos, pero no me preguntan sobre el uso del dispositivo móvil ni de que tiene una dislexia, no, me preguntan sobre lo emocional. Siempre me están preguntando sobre lo emocional, ¿no? Mi hijo se siente solo en el comedor, mi niño tiene un problema con otro, no sé cómo orientarlo. Es decir, el foco realmente de la preocupación viene precisamente de esa alfabetización más en el sentido emocional, que también es importante y que muchas veces puede derivar o puede aflorar precisamente porque estamos desarrollando otro tipo de actividades que permite que eso aflore, ¿no? Pero yo no sé tu experiencia o la experiencia de otros ponentes, que seguramente saldrá ahí, ¿no? Pero la parte emocional yo creo que ahora mismo es algo absolutamente esencial y que nos estamos jugando mucho si no lo hacemos bien. Exactamente, y Sí, es esto, ay, perdón, Radek, esto que mencionabas, ¿no, Raúl? De hoy hablamos de las multialfabetizaciones, ya no nos centramos solo en la de matemática, la lengua, la ciencia, sino que tenemos que hacer foco también en la emocional, como bien lo mencionabas, en la digital, ¿no? Porque hoy la tecnología nos atraviesa y evidentemente, bueno, esto movilizó también a todos los que están del otro lado. Por eso, haciendo mención a esto, queremos compartir, la verdad que este ida y vuelta que tenemos con los participantes es lo que nos enriquece, por eso Radek retoma los comentarios que están saliendo en el chat. Queremos compartir una nueva encuesta porque queremos hacerlos partícipes a los asistentes de este conversatorio, una nueva encuesta que habla justamente de esto, ¿no? De las multialfabetizaciones y cómo las implicancias pedagógicas de un enfoque orientado a esas multialfabetizaciones. Así que ahí los chicos ya comparten en el chat. Acá vamos a tener que responder o sí o no por afirmaciones como si la adaptación de contenidos a las diversas alfabetizaciones digital, científica y matemática, la mayor necesidad de integrar herramientas digitales y multimedia, en el aumento en el tiempo de la preparación de clases. Vaya si eso es un interrogante, ¿no? Revisión constante de los materiales didácticos que proponemos en las clases, la inclusión de actividades que promuevan la colaboración interdisciplinaria. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas de un enfoque orientado a las multialfabetizaciones, ¿no? Y esto que también lo mencionaban ustedes, hoy no tenemos que focalizarnos, creemos, ¿no? Solo en el contenido, sino tenemos que ir mucho más allá. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que si tenemos una vista de dron de lo que estamos hablando, de las piezas nuevamente vuelven a encajar, ¿no? Estamos hablando de metodologías activas, estamos hablando de modelos pedagógicos innovadores, estamos hablando sobre la tecnología y dentro precisamente de las metodologías activas, el componente fundamental es la colaboración, la cooperación, es decir, lo social. Y yo estoy cansado de ver en muchos años cómo cuando los alumnos y las alumnas trabajan en grupos para resolver precisamente el modelo ABP, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, o en un peer instruction, o en un mastery learning, es decir, cuando trabajan de modo activo y se interrelacionan, el problema realmente no es la solución al reto, al problema, al proyecto que le pone el profesor, es la interrelación entre ellos. Es decir, y creo que es lo que hay que educar. Entonces, cuando a mí me gusta mucho sentarme, les pido permiso, ¿no? Cuando están en un grupo, en la pandemia incluso entraban los grupos virtuales, ¿no? Y veo lo que pasa y veo cómo funciona la dinámica y tal, y lo que observo realmente es incapacidad de comunicarse, incapacidad de entender al otro, el problema deriva de ahí yo genero un estereotipo, en el próximo trabajo no quiero estar contigo, porque es así como funciona. Entonces, muchas veces yo que les digo, si lo importante no es lo que hagáis, sino cómo aprendáis a hacerlo conjuntamente. Lo de menos es cómo salga, cuál es el resultado. Lo que importa es el proceso. Y dentro del proceso la ganancia que vais a obtener y el aprendizaje que vais a obtener aquí, ¿no? Y eso, en este caso, estoy hablando de futuros maestros y maestras de educación primaria y educación infantil, se va a trasladar a vuestros alumnos. Es decir, si vosotros no sois capaces de colaborar y de cooperar y de entenderos, ¿cómo vais a transmitir eso a vuestros futuros alumnos de 6 a 12 años
en un aula, ¿no? Entonces, vemos cómo todo se interrelaciona y el simple hecho de utilizar tecnología para crear un portfolio digital ya hace que afloren muchas interrelaciones, como digo, informacionales, mediáticas y emocionales en el proceso. Y eso es muy importante de detectar. Y por eso los profesores no pongamos tanto pongamos, por supuesto, el foco en los resultados, pero también en el proceso, en cómo se está llevando a cabo y qué estoy detectando y cómo lo voy a solucionar. Sí, efectivamente. De hecho, en las respuestas que están saliendo ahora de la encuesta, y muchísimas gracias primero a todos los que están respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas? Yo creo que esto, y es muy claro, porque surge precisamente de esta concepción o de esta conciencia que tenemos del objetivo que nosotros presentamos a la hora de educar. Y casi el 50%, más de 6.000 respuestas, y va aumentando las respuestas en el formulario, dicen, la primera implicación o la más importante es la adaptación de contenidos a diversas alfabetizaciones. Y esto, creo que esa es parte importante, justamente lo que decía también Raúl, de esta integración. Y es verdad que comentaba, es verdad que los chicos vienen con problemas muy serios de lengua y de matemáticas, estas son las bases, pero también hay bases emocionales, hay bases colaborativas, es lo que técnicamente se llama la teoría de carga cognitiva colaborativa. Cuando antes de saber lo que tienen que enfrentar o cómo enfrentar un desafío, un ejercicio, un problema, tienen que enfrentar el desafío de colaborar entre ellos. Y yo no sé si algunos de vosotros habéis hecho la experiencia, pero yo cuando mis alumnos están en clase y trabajando en grupos, y me acerco yo solamente, bueno, me suelo arrodillar en el piso para estar al mismo nivel y solamente digo, no, yo solamente vengo a escuchar, como que voltean directamente al principio a comentarme lo que están haciendo. Digo, no, sigan trabajando. Esa es la parte importante. Pero efectivamente, esto significa que hay una implicación de adaptación justamente de contenidos o de formas sabiendo eso. Oye, tal vez tengo que prescindir de alguna cosa o veo cómo lo oriento para que pueda permitir estas diversas alfabetizaciones o dimensiones de alfabetización, precisamente porque queremos incluir en ellos o imprimir en ellos esta cultura de aprendizaje que es, creo que el regalo, la herramienta o la habilidad más grande que les podemos dar para la vida. A ver, sé que puede sonar medio cursi, pero es eso. Bueno, en eso estamos. No estamos solamente para que tengan un grado, porque precisamente donde hay problemas, y hay muchos lugares donde efectivamente hay muchos problemas de diversos tipos. Bueno, vosotros sabéis que yo soy economista, yo enseño economía, entonces en economía estudiamos mucho estos elementos, pero es uno de los factores más importantes que podemos dar para, para cualquier persona, para los estudiantes y también para quienes somos educadores. Y otra derivada, ¿no? Yo pongo otro problema encima de la mesa porque creo que es importante que seamos conscientes de todo esto, ¿no? Hemos hablado antes de la necesidad de la integración de estas alfabetizaciones con los contenidos y con el diseño curricular, ¿no? Pero ¿qué pasa con la evaluación? Que también hay que incluirla, porque si no incluimos esto dentro de la evaluación, no nos lo acabamos de creer. Es como ese profesor que dice, sí, a mí esto de las metodologías activas me parece muy bien, hagamos proyectos, que no es lo mismo que aprendizaje basado en proyectos, son cosas diferentes. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos es el menú principal y hacer un proyecto es el postre. Uno de los profesores que se cargan muchas veces la boca, ¿no? Diciendo que hacen proyectos y al final el proyecto cuesta un 0,0000% de la nota, ¿no? Claro que hay que calificar y teniendo claro que hay que calificar, ¿cómo integramos realmente y cómo evaluamos realmente el progreso que tienen sus alumnos, ese alumno tímido, retraído, que estaba trabajando en un grupo colaborativo y que al final ha ido cogiendo confianza, seguramente porque el grupo le ha dado la oportunidad de sacar lo mejor de él, ¿no? Ese que no sabía expresarse bien y ahora lo ha conseguido, el otro que, es decir, conseguirlo mejor, ¿cómo un profesor es capaz de no solo evaluar, sino conseguir que los alumnos coevalúen y se autoevalúen? Bueno, pues para que eso también tenga un peso, ¿no? Y que digamos, este alumno, bueno, pues que tiene un potencial, ¿no? Pues limitado en algunos casos, realmente hemos descubierto un potencial muy amplio en otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso, los que ya tenemos ganas, lo hemos visto en muchos alumnos, ¿no? Alumnos que pensábamos que realmente no iban a triunfar en la vida y, bueno, han sabido encontrar su camino, quizás
con bastantes golpes en la cabeza a lo largo del mismo, y son ahora pues referentes en temas de comunicación o en temas mediáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos también que la evaluación tenga ese peso y realmente se contemple como algo no solo que tiene que calificarse, que tiene que evaluarse y que tiene que valorarse? ¿Qué herramientas y eso qué valor tiene realmente en el currículum educativo? Bien, genial. Fantástico. De hecho, hay una cosa, porque justamente ya con la encuesta que ustedes todavía algunos están respondiendo, pero me llama mucho la atención y es fantástico y creo que es bueno que ustedes sepan que, a ver, 8.000 respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, las implicaciones pedagógicas, ¿de acuerdo? Solamente un 5% de personas ha respondido que implica que las implicaciones pedagógicas o que las más importantes de estas orientación a la multialfabetización es precisamente el aumento en el tiempo de preparación de clase. Y es muy interesante, es decir, bueno, o sea, es verdad, eso podría ser, no, nadie de nosotros tenemos tiempo en ese sentido, pero ponemos algo más por encima, algo más importante. ¿Cómo voy orientando esto o integrando, diciendo, puedo enseñar a los chicos herramientas importantes, pueden trabajar las diversas dimensiones de alfabetización justamente en el proceso de aprendizaje, porque alguien comentaba en los comentarios diciendo, bueno, es que las pantallas distraen y en clase no se puede hacer. Dice, bueno, estas mismas pantallas también los distraen en la familia, en las relaciones con sus hermanos, con sus padres, de exactamente igual. Y ahí también hay mucho problema. Es decir, no es que justamente entran a la sala y se vuelven totalmente distraídos. Bueno, son problemas que nos tenemos que enfrentar, como también nos pasa absolutamente a nosotros. Es como si fuese algo nuevo esto, ¿no? Yo tengo la imagen ahora, no la he podido encontrar, de una fotografía, creo que era a principios del siglo XX, donde estaban, no sé si 20 o 30 personas en el típico tren que está desde los aldeaños de Nueva York y llevaba ahí pues, a los yuppies a trabajar en la zona bancaria de Nueva York, ¿no? Y estaban todos solos leyendo el periódico. En vez de con iPod estaban leyendo el periódico en blanco y negro, ¿no? La distracción está allá. Entonces ahora quizá tenemos más posibilidades de distraernos, ¿no? Pero lo que está claro es que vivimos en la época y en la era de la distracción. ¿Cómo conseguimos salir de esa era o atraer la atención para realmente lo que es importante? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Cuando consideramos que hay que utilizarla y cuando consideramos que no es necesario y lo que hay que hacer es hablar y mirar a los ojos. Quizás este 5% de profesores que no destacan tanto el aumento del tiempo en la preparación de clases es porque son profesores competentes, digitalmente competentes. Y lo que hacen es decir, es que el tiempo lo voy a utilizar en lo verdaderamente importante. Y la parte de preparación, que me la haga ChatGPT, por ejemplo. Es decir, que me haga este conjunto de preguntas, que me ayude. Por supuesto, yo luego lo voy a supervisar, lo voy a revisar, lo voy a adaptar. Para eso están las tecnologías. Y ahora tengo más tiempo para mirar a los ojos a estos alumnos y hablar de lo que importa realmente, de sus preocupaciones y de lo que está ocurriendo en su familia, por ejemplo. Bien. Y Y justo. ahora un punto, ay, perdón, Rade, que siempre te estoy interrumpiendo. No, No, ahora adelante, por favor. hablábamos de, bueno, de las familias al inicio, hablábamos de, bueno, de los estudiantes y cómo hoy por hoy la figura del estudiante o el rol del estudiante va mutando dentro del aula. ¿Y qué consideran ustedes o si consideran importante en esto de las multialfabetizaciones la formación docente? ¿Qué rol o qué importancia creen que tiene en este contexto, en esta sociedad del conocimiento, donde las tecnologías tenemos que utilizarlas como una herramienta y un aliado, como decía Raúl, la formación docente? ¿Cuál sería la importancia o no que creen ustedes que tiene en este tiempo? Yo creo que yo como pedagogo y profesor de la universidad, yo creo que se ve claramente, tiene que ser algo absolutamente fundamental y transversal. Yo creo que una de las cosas que se hace mal habitualmente en los planes de estudio, no solo en la formación básica de los docentes o los futuros docentes, sino también de los docentes que están en activo, es verlo todo aisladamente. Y lo que hay que hacer es verlo transversalmente. Es decir, cuando estás haciendo cualquier tipo de iniciativa en la transversalidad, en la multidisciplinaridad o en la interdisciplinaridad, es cuando realmente empiezas a observar
cosas y cambios significativos en los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que el modelo de universidad, de currículum universitario y de formación post-universitaria, creo que tiene que ser sometido a una exhaustiva revisión. Porque luego en la vida las cosas no funcionan aisladamente, todo está interrelacionado, ¿no? Si estamos preparando a los alumnos para ver las cosas de una forma aislada, seguramente no verán las interrelaciones que tienen todas ellas y por dónde puedo atacar en cada momento, en el sentido figurado, para resolver este problema que tengo, que cada día tengo muchos problemas que resolver. Sí, de hecho, hay una parte, digo, yo seguía, tal vez es un sesgo mío, pero estaba siguiendo un poquito también los comentarios. Alguien comentaba, bueno, es que hay problemas grandes con la tecnología en mi escuela, etcétera. Bueno, ese precisamente es el desafío para la formación docente, diciendo, tenemos que integrar estos elementos. O sea, y eso es lo que el docente tiene capacidad de hacer con buena formación en el aula de clase, porque es una especie de obra de teatro, perdonad la expresión, pero en vivo. O sea, estoy interactuando con la gente, veo lo que los apasiona, veo por dónde van, cuáles pueden ser sus intereses, cuáles pueden ser sus problemas. Entonces, esa creo que es la parte muy importante justamente de integración. Y no decir, bueno, chicos, ya he llegado, aquí vamos a aplicar, por ejemplo, mucha tecnología, pero al final están en otro problema. Creo que esa es la parte importante y aquí pues muchos de vosotros sois padres, madres de familia. Eh, bueno, ¿cuál es este proceso de formación? Porque el rol docente tiene cierto parecido, ¿de acuerdo? Hay una cierta analogía en esto y esta capacidad de prepararse y decir qué elementos, o sea, cómo puedo integrar varias cosas y ser consciente de que hay varias dimensiones que debo integrar en mi rol, es así. Y esto, muchos de vosotros podríais acompañarnos y hablar precisamente de la experiencia que tenéis de los años de trabajo y de vida. Bien, genial. La verdad que las respuestas que tenemos de nuestro formulario, casi 9.000 respuestas en tan poquito tiempo, nos indica de que todos los conectados, todos los asistentes están ahí atentos a la conversación, ¿no? Bueno, y esto que ustedes también decían, ¿no? La formación docente y también eso hace de que hoy tanta gente esté conectada, el poder buscar herramientas en un congreso que se propone desde hace 7 años para la formación docente. Entonces ya casi que estamos sobre la hora, así que queremos compartir con los asistentes una nueva encuesta. Los hicimos trabajar mucho, me parece, Raúl y Radek, hoy a nuestros asistentes. Vamos a compartir con ellos una nueva encuesta. Si hablamos de la alfabetización en una cultura del aprendizaje, bueno, ¿cuáles creen nuestros asistentes que son esas alfabetizaciones más importantes, ¿no? Si hablamos de una alfabetización lingüística, una alfabetización matemática, una alfabetización digital, científica, emocional. Creo que fueron durante toda la charla mencionando ustedes a todas ellas, ¿no? Pero bueno, ahora queremos escuchar a nuestros asistentes qué creen que es la más importante, ¿no? A tener en cuenta en esta cultura del aprendizaje. Así que seguramente que ahí tendremos las respuestas que están compartiendo con nosotros, ¿no? Alejandra, ahí me permito justamente, vean ustedes ahora, véanse a ustedes mismos, veámonos a nosotros mismos. ¿Bueno? No se trata, en este tipo de encuestas, no se trata de decir, bueno, ¿cuál es la conclusión a la que debo llegar? ¿O es ese resultado? ¿O, profe, cuál es la respuesta correcta? Sino, acabamos de hacer todos un proceso de plantearnos ciertas preguntas. Es probable que durante toda esta jornada, como hay muchísimas ponencias muy apasionantes, fantásticas, de temas que van a tocar, eso se quede en algún momento, no digo en el olvido, pero como en el backstage, pero de alguna forma estamos ahora replanteándonos, oye, tal vez no era consciente que esto afecta en esto, que hay una multidimensión de las alfabetizaciones,
ese es el efecto que nos genera en nosotros este proceso de aprendizaje, de plantearnos las preguntas, bueno, que eso es lo que muchas veces podemos buscar, ¿no? Parece que hubo algunos problemas, perdón que me meta en esto, parece que hubo algunos problemas, y dice, bueno, ¿cómo las emociones pueden afectar esa transmisión, ¿no? de ciertos contenidos, de aprendizaje, etcétera? Entonces, todo esto, de alguna forma, nos estamos percatando, bueno, cada uno de nosotros mismos, a la hora de plantear una pregunta, y aunque responder una simple respuesta, dice, bueno, yo tengo que plantearme ciertas preguntas, y aprendo también, y no, oye, es verdad, nunca he pensado, tal vez esto era lo importante. Esa es precisamente parte de la metodología que apunta a esta multidimensión en la alfabetización, precisamente para generar una cultura de aprendizaje. Lo curioso es que a tenor de los resultados, todas les parecen súper importantes. Estamos viendo las gráficas y el valor 7 es el que se dispara en todas ellas, lo cual no deja de ser positivo. Es decir, hemos salido de esa especie, muchas veces nos ocurre, a mí por lo menos me ocurre salir de esa incompetencia inconsciente, ni lo sé, ni sabía que no lo sabía, a decir, ahí va, es que hay algo realmente interesante aquí y ya estoy en la incompetencia consciente. Siguiente paso, ser consciente de tu competencia y comenzar a trabajar en ella para hacerlo remedial. Es decir, si ya realmente he tomado ahora conciencia de lo importante que es lo emocional en mis clases, no son las emociones que yo transmito, sino las emociones que se generan, las emociones que vienen de casa, que se transmiten al niño, y que muchas veces el niño lo transmite, la niña lo transmite en el patio, en la escuela. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a formar para poder gestionar eso adecuadamente? No solo en la parte emocional, sino en el resto, ¿no? Pero curiosamente, creo que tú interpretas mucho mejor los datos que yo, que por eso soy economista, pero creo que en todos los casos, todas se consideran muy importantes, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, tal como está esto, pero desde luego va ganando. Podríamos hacer como una especie de The Winner is, y el ganador es, pues definitivamente, o sea, tenemos la parte lingüística y la parte emocional por mucho, ¿no? Pero fíjense ustedes, además, yo uso mucho la parte de análisis como cuantitativo de los datos, que podría ser respuesta de una encuesta, pero también del cualitativo como de interpretación. Algunos de ustedes iban poniendo, todas son muy importantes. Efectivamente. Efectivamente, y qué maravilloso es que puedan ustedes, frente a la respuesta, perdón, a la pregunta de este tipo, decir, no, es que todas son importantes. Bueno, con esta conciencia, ¿cómo enfrento yo, por ejemplo, el proceso el proceso dinámico de preparación de la clase, de impartir la clase, de enfrentar estos elementos? Decía, oye, tal vez no había pensado que todas son importantes, y volvemos a lo que comentaba ahora un poco antes. Bueno, si todas son importantes, tal vez tenemos que revisar algunas cosas de planificación, de los currículums, de varios elementos, que obviamente no todo depende de cada uno. Pero sí, efectivamente, todas son importantes, y la cuestión es, ¿tenemos que sacrificar algunas por trabajar en otras, o podemos? Y esa es la gran pregunta. Eso yo creo que vamos a trabajar, o van a trabajar ustedes también durante toda la jornada de este congreso maravilloso, tan fantásticamente organizado por la plataforma, de darse cuenta de cómo se puede integrar. Hablemos de cada una, y ahora el desafío es integrar, como muchas cosas en la vida. Y para ir un poco volviendo hacia atrás al congreso número 1, no olvidemos que el eje conductor es el FLIP, el modelo de aprendizaje inverso. Si lo hacemos bien, el modelo FLIP nos va a proporcionar tiempo de calidad para poder desarrollar todas esas competencias, para poder observar a nuestros estudiantes, para poder conversar, para mirarles a los ojos, porque estaremos haciendo algo que va mucho más allá de una simple transmisión de conocimiento. Por eso es tan importante que este congreso se siga llamando FLIP. Ya veremos luego de lo que viene. FLIP, el modelo del sentido común para un docente que está realmente comprometido con la educación de los alumnos del siglo y de la época que le toca vivir. Exacto. Raúl, voy a terminar con una anécdota. Solamente, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el primer cambio que nosotros hemos observado con los profesores cuando hemos empezado a trabajar con el aula invertida, con el modelo FLIP? Y tal vez ustedes se van a sorprender, pero el número de alumnos en la universidad
que venía personalmente después de la clase para despedirse, para decir gracias, profe, hasta luego, profe, aumentó, o sea, se disparó. O sea, normalmente era, bueno, terminaba la clase y se iban. Con esto, cuando estás con ellos efectivamente, con tiempo de calidad, sin perder esta dimensión de aprendizaje, de transmisión de conocimiento, bueno, eso es parte de relaciones humanas que pueden ir aprendiendo. Pero era fantástico, de hecho lo comentamos con el profesor diciendo, eso de verdad, y se nota, ¿no? El número de alumnos que se acercaba personalmente para despedirse aumentó mucho. Dice, alguien me dice, nunca pensé que podía tener este impacto. Sí. Sí, no, eso, ¿no? Que el poder lograr a través de una metodología el que nuestros estudiantes quieran estar en el aula, ¿no? Porque eso pasa, que cuando toca la campana no queda nadie, pero bueno, a través de una metodología que quieran estar en el aula. Así que, bueno, Raúl, Radek, nada más que estamos ya en hora. Agradecerles como siempre infinitamente al primer llamado cuando empezamos a organizar nuestros congresos y al primer llamado que hacemos con ustedes. Tenemos el sí, siempre sí, ahí estaremos. Así que agradecerles infinitamente este contacto, que hayan compartido este arranque del Congreso una vez más. Así que bueno, seguramente que nos estamos viendo al cierre, así que nos vemos en el horario de la tarde, porque siempre es un gusto, un placer escucharlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.